Bé, bona tarda a tots i benvinguts. També saludem els companys i companyes que estan connectats via online. Abans de passar a l'activitat cultural del dia d'avui, els vull recordar que el Departament del PPS, del Programa de Protecció Social, ha organitzat una taula rodona que porta per títol «Els metges, fills del baby boom, es jubilen». És una taula en què a l'entrada farà unes paraules de presentació la nostra presidenta, la doctora Elvira Bisbe, la moderarà el senyor Toni Calvo, que és el director del Programa de Protecció Social del Col·legi, i farà la cloenda el doctor Miquel Vilardell, ja saben que ha sigut també president del Col·legi de Metges. Les persones que estiguin interessades trobaran tota la informació en la web del Col·legi de Metges. Obren la web i llavors en la zona que posa Agenda o PPS piquen allí i trobaran tota la informació. És necessari apuntar-se, no s'ha de pagar res, però apuntar-se per saber el número de persones que hi seran, perquè al final s'acabarà amb un refrigeri i volen saber més o menys quantes persones. Per tant, repeteixo, si volen assistir a aquesta taula, a la web del Col·legi de Metges piquen Agenda al PPS, trobaran tota la informació i la manera d'apuntar-se per participar o assistir a aquesta taula. Si no ho volen fer, també ho poden fer trucant directament a Natàlia Reguer, que ella treballa en el departament, truquen al Col·legi de Metges i demanen per Natàlia Reguer del departament del PPS, del Programa de Protecció Social. Bé, i ara passem a l'activitat. Sí. Perdonin, Isabel, necessitaríem l'ordinador pel doctor Joaquim Callavet per passar les diapositives, com l'altra vegada. Necessitaríem l'ordinador. Bé, les voy a presentar el currículum de nuestro conferenciante de hoy, porque él nos hará la conferencia en castellano. Nuestro conferenciante de hoy es el doctor Joaquín Callavet Carracedo, ya es un habitual en nuestras actividades culturales. En nuestras actividades culturales y que ha tenido otra vez la gentileza de participar, de asistir y participar activamente en nuestras actividades. Bien, el doctor Joaquín Callavet es licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Barcelona, con la calificación de cum laude, es especialista en Pediatría y Puericultura, magíster en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado por ASPRE París en Pediatría Psicosocial, es miembro numerario de la Real Academia Europea de Doctores, donde hay 18 premios Nobel. También es miembro de la Academia de San Luis, de la cual también fue miembro Goya, de quien nos hablará el día de hoy el doctor Callavet. Su actividad pediátrica se orienta fundamentalmente hacia la adolescencia, la bioética y el contexto psicosocial. Es autor y coautor de múltiples libros sobre infancia y adolescencia, profesor de posgrado de Pediatría Social en la Universidad de Barcelona. Es fundador del Club de Pediatría Social, organización dedicada a los aspectos psicosociales de la pediatría. Es un gran humanista, de esto tengo yo gran constancia, amigo Joaquín, con una gran sensibilidad hacia el sufrimiento humano y el conocimiento científico. Valora al niño, a la pediatría y la familia como una unidad funcional. Joaquín, muchas gracias nuevamente por asistir. Tienes la palabra. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, al Colegio de Médicos por acogerme de nuevo. Ya, como dice el amigo Sanz, ya soy un crónico y muy a gusto siempre que me invite. Gracias a Manel Sanz, que han visto que la amistad que nos une es profunda, es un excelente amigo y un brillantísimo colega.
desde un tiempo a esta parte, cuando uno va en taxi por Zaragoza a la Academia de Medicina, sale la conversación de Manel Sanz porque no sabe cómo uno ha dicho que es médico y acude desde Barcelona. Un personaje que yo le deseo una larguísima trayectoria porque es una persona de bien, es una persona que sirve más que le gusta ser servido. Bien, gracias a ustedes por su presencia y a los que nos siguen online. Me consta que quizá desde Valencia o desde Suiza, quizá tengo el placer de dirigirme a ellos también en la distancia. Me gustaría que el coloquio con ustedes sea productivo porque con Goya siempre se aprende. Hay muchos coloquios que sirven para aprender, como espero que sea este. Goya siempre es una persona estimulante. Bueno, vamos al tema que nos congrega aquí, que nos reúne. La infancia en los pinceles de Goya. ¿Por qué se le habrá ocurrido a este señor hablar de este tema? Bueno, ha dicho ya el doctor Sanz que soy un pediatra y es un tema apasionante y poco estudiado. Goya, sabemos mucho de sus majas, sabemos mucho de sus tapices, sabemos mucho de sus desastres, pero un tema monográfico sobre la infancia yo no lo conozco. No quiere decir que de vez en cuando algo se ha tocado. Siempre uno recuerda la consulta, ¿verdad? Hemos tenido 6.000, yo tengo 6.000 bellas historias, han pasado por mi consulta privada. He visto a muchas mamás, he visto a muchos papás. A mí se me ocurrió pensar que si Goya perdió 6 hijos, si Goya llegó a perder 6 hijos, eso es una huella muy fuerte, es una huella muy dura y la pintura pudo ser algo como una terapia para su dolor. Su único hijo, Javier, le dio este precioso nieto que están ustedes viendo aquí, Marianito, que fue una de las pasiones de su vida. Para los niños, Goya, aunque tuvo un pincel para muchos temas, siempre guardó los pinceles de la ternura y una gran penetración psicológica. Creo que hablar de Goya tenemos que ubicarlo un poco en su situación, en qué momento estaba, un contexto, vamos a decir, sociocultural. Llegaba la Ilustración. Goya, después de nacer en Fuendetodos, de estar por Zaragoza formándose muy bien con Lozán y con Valleu, después de ir a Italia, bueno, se ubica en Madrid. Y las ideas enciclopedistas del final del XVIII influyen en Goya. El conde de Aranda es amigo de Voltaire, el duque de Alba es amigo de Rousseau, Jovellanos, Moratín, Silvela, Pío de Molina son sus amigos ilustrados de Madrid. La Ilustración es un gran movimiento que se interesa por la infancia y le concede derechos. La Ilustración dice que todo niño es un sujeto persona irrepetible que merece un tratamiento individualizado y personalizado. Eso no se había oído antes. Y Goya lo escucha y Goya lo hace. En el arte, los niños de la Ilustración salen a la calle, juegan y viven. Hay interés por la salud y la educación y Goya con sus pinceles critica la mala educación, critica las desviaciones pedagógicas y también critica la pobreza que tiene en sus ojos, como veremos en los cuadros después. Elige conducirse por la razón, acepta el sapere aude de Kant, sé capaz de servirte de tu propia razón. Un hombre que tiene que razonar mucho porque la vida que se le ofrece es bastante difícil. Y un detalle, critica duramente la guerra de ambos bandos. Tendremos ocasión de ver también este punto. Tuvo una vida difícil, un gran trabajador y con grandes habilidades sociales. Siempre pedimos a todos que tengan aptitudes con P, actitudes y habilidades sociales. No descuiden ustedes que Goya las tuvo porque fue pintor de cámara de 4 reyes, que esto no es fácil. Carlos III, Carlos IV, José Bonaparte, 5 años en España, y Fernando VII, que es el que le facilitó el camino de Burdeos. Tuvo que adaptarse a varias constituciones, le juzgó la Inquisición y le perdonó, le absolvió. Se exilió voluntariamente a Burdeos, huyendo de dictaduras y rodeado de amigos ilustrados. Francia le proyectó al gran mundo y admiró y captó perfectamente su obra. Fue descubierto, diríamos, por Iriarte y Mategón y últimamente Michel del Castillo también ha aportado bastante. Quiero citar aquí a un gran amigo, a una gran persona, a un gran goyista, como fue Fernando Solsona.
catedrático de Medicina en Zaragoza, exquisito humanista, que publicó precisamente en la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, que ha citado el amigo Manuel Sanz, su discurso como numerario fue La medicina en la vida y en la obra de Goya, una obra clásica de referencia bibliográfica. Vamos a ver. Perfecto, esto funciona tan bien como siempre. Vamos a ver de qué vamos a hablar. Pues hablaremos de juegos infantiles, de pinturas religiosas donde aparecen temas infantiles, pinturas de palacio, la sociedad de su tiempo y también retratos infantiles, vamos a decir, fuera de la corte. Decía Émile Zola que toda narración necesita dos partes. Un marco descriptivo, lo tienen ustedes en la pantalla, y un ángulo de observación, que el ángulo de observación es personal. Yo les estoy hablando, me llamo Joaquín, pediatra, admirador de Goya y sus miradas a la infancia. Siempre me ha gustado en los temas, cuando en la Academia de San Luis, también cuando mi discurso de entrada como académico fue la mirada de la Ilustración en la Francia del siglo XIX, o sea, toda la infancia del siglo XIX, que es una joya de observar, fue mi discurso. Siempre me han gustado los temas del XIX y la infancia. El ángulo de observación, ya le digo que es el de un pediatra y un admirador de Goya y académico de San Luis, y si ustedes son aficionados a Goya, yo en La Vanguardia tengo publicados 15 o 20 artículos en la Vanguardia Digital. Si ustedes ponen Callaved, Vanguardia, Goya, pues tienen para pasar un rato. Muy bien. Este es el marco descriptivo y el ángulo de observación. Vamos a ver algunas obras de Goya, que a eso hemos venido. Los juegos infantiles, según decía García Mercadal, hasta la llegada de Goya, se empadrona la pintura española en la fábula, la mística y la historia. Goya se alinea con Kant, hemos dicho, un personaje interesantísimo. Goya ensancha los cauces artísticos con escenas populares e incluye el juego infantil. La Ilustración, ya hemos dicho lo que supone para la infancia, y aquí tenemos a un monstruo renacentista, Michel de Montaigne, pocas cosas más serias que el juego de un niño. Vamos a ver, en ese momento, la infancia, la educación, corren aires de Froebel y de Pestalozzi, un sistema pedagógico donde el juego, debidamente observado por psicopedagogos, es un gran método para descubrir las mejores aptitudes con P y estimular las mejores actitudes. Pestalozzi es el creador del kindergarten, del jardín de infancia, que sigue vivo, que está presente, que tiene raíces socráticas, porque Sócrates ya nos dijo que había que sacar lo mejor de cada uno, como su madre comadrona, y que sigue vivo. Esto lo escucha Goya, e incluso con Godoy, en tiempos de José Bonaparte, se abren varias escuelas en Madrid que se llaman Pestalozzi. Bueno, aquí en la serie de cartones para tapices, que lo encarga Mengs, vamos a ver algunas pinturas infantiles. En los juegos infantiles, Goya pone la alegría que todo niño debe tener, pero vean ustedes que hay crítica social, hay algunos niños muy bien calzados y otros van descalzos, hay pobreza, hay tiña también en la cabeza de los niños, o sea, el punto social no lo pierde Goya. Vamos a ver imágenes, que a eso hemos venido. Antes de hablar de los cuadros, yo quiero citar a Sánchez Cantón, un gran crítico. No quiero hablar porque tendríamos ya aquí media hora casi hablando de sus logros, pero es un gran crítico de la pintura y un gran amante de Goya. Y habla así, para hablar de la pintura infantil. Dice: el amargo censor de inquisidores y frailes, el temible dibujante de suplicios carcelarios y el pintor de los desastres, nos dejó la más seductora galería infantil que escuela pictórica alguna pueda exhibir en el certamen universal de la historia del arte. Esto se puede esculpir en piedra. Aquí tenemos niños buscando nidos. Goya pinta a algunos niños con el hábito de monje, seguramente han salido de la enfermedad. En tiempos de Goya, 3 de cada 4 niños no llegaban al año de edad. Bueno, se ve que alguno llegaba y, bueno, algún expoto hay por aquí. Vean las cabezas rapadas. A ver, sí, tengo el láser, perfecto, gracias. Estas cabezas rapadas era el tratamiento que había para las tiñas, ¿no? Lo veremos en algún que otro cuadro. Hay una escasa estabilidad del grupo, por lo visto esto de Pestalozzi, de que el psicopedagogo tiene que observar, aquí no estaba presente, pero bueno, también tienen derecho a jugar con libertad. Llama la atención estos niños angelicales
que no sé lo que significan, pueden ser esbotos o es que pensaba en los ángeles. En Goya es, a mi modesto modo de ver, y que me corrigen y me mejoren, que me falta mucho, el que pinta ángelas. Los primeros ángeles femeninos son de Goya. Están en San Antonio de la Florida y también verán algunos en Aula Dei. Yo en Aula Dei no los he visto, pero sí que están en San Antonio de la Florida unos frescos fabulosos que tiene allí Goya. O sea, ángeles, y también pintaba ángelas, me parece muy bien. Aquí tenemos, un momento, me parece que nos hemos pasado, niños cogiendo fruta, que sigue el tema de los niños trepadores. Santiago Ramón y Cajal también le gustaba trepar mucho y buscar pájaros, que los cuidaba muy bien. Vean también otro niño con tiña y, bueno, este primer plano también, este bodegón que conforma el plano. Vamos ahora... hay que señalar. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me comunican que el señalamiento aquí no se marca. Intentaré en algunos casos seguir las buenas instrucciones. Gracias. Muy bien. Aquí tenemos... Muy bien, aquí... Vamos a ver. Aquí están jugando a soldados. Hay escopeta, tambor, un campanario de feria. Parece un rey rodeado de vasallos, incluso uno está suplicando arrodillado. Las miradas infantiles, vean la psicología de Goya, cómo sabe captar la expresión, la mirada dominadora, la mirada sumisa, la mirada pícara. Goya maneja perfectamente la psicología infantil. Las gigantillas, un cuadro clásico muy conocido. Dos niños llevan a hombros a otros niños más pequeños con ropas más elegantes. Muchas veces en el calzado ven que no todos irán calzados, en este caso parece que sí. Las fuertes pinceladas, dicen los críticos, y ustedes también lo observan, van llamando un poco al impresionismo, una impresión visual a través de luz y de color, y la mezcla de color, que son colores puros, se mezcla directamente en la retina. Vamos aquí con el paso o marro o salto. ¿Quién no ha jugado de pequeño a esto? Yo, por ejemplo, sí, y algún golpe también me he dado. Hay pequeños accidentes de juego y hay que levantarse. Las personas se miden por cómo se levantan, no por cómo se han caído. Y a lo mejor ustedes saben lo que dijo Concepción Arenal. Merece más respeto el que se levanta porque se ha caído que el que no se ha caído nunca. Una gran mujer, que vale la pena recordarla. Al fondo parece que se ve la iglesia de los Jerónimos de Madrid. La ropa tendida es un recurso pictórico estupendo porque le da un poco de cromatismo a estas vestimentas un tanto oscuras que nos presenta Goya en sus niños. Vamos a ver, jugando a los toros. Aquí hay algún exvoto de algún niño que se habrá curado y de esas epidemias que corrían por aquella época. Niños elegantes, otros con harapos, ya ven los calzados y no, otros no tan calzados. Es la crítica social que siempre nos aporta Goya. Y el niño con hábito de monje, pues parece que va a darle el toque definitivo. Bueno, pues él sabrá lo que dice. Sobre la simbología de Goya puede haber libros escritos, yo no voy a entrar allí, pero todos los símbolos que refleja la pintura de Goya son enormes. Algunos ubican este lugar en el puente de piedra zaragozano, al lado del Pilar. No lo sé, porque a mí así esta iglesia del fondo no me dice mucho, pero hay insistencia en este tipo, no importa. Si van ustedes al puente de piedra, sepan que el cierzo en Zaragoza sopla todo el año, pero cuando sopla fuerte, un lugar exquisito para vivirlo es el puente de piedra. El que ha vivido 30 años en Zaragoza se lo puede asegurar. Está muy limpia de contaminación la ciudad, eso sí que es cierto. También ayuda en ese sentido. Vamos a ver este cuadro de los mastines. Hay dos, si cuentan ustedes las patas verán que hay dos mastines. No está muy bien resuelto la figura de los dos mastines. Y ven como un niño no va tan bien calzado como el otro, es un detalle. Aquí está ese color que ya tiene visos impresionistas y siempre la naturaleza, uno de los tres maestros de Goya, junto a Velázquez y Rembrandt. Aquí Goya regresaba de Italia y nos trae unos aires rococó. Se dice que hay influencias de Tiepolo y de Piazzetta,
Bueno, pues primero uno tiene que tener maestros para luego superarlos. Como decía Laín Entralgo, hay que superar a los maestros, pero primero hay que aprender de los maestros. Goya regresaba de Italia, había estado en un certamen en Parma, hay quien dice que lo ganó, no es cierto, tuvo una mención, muy honorable. Aníbal atravesando los Alpes, bueno, no ganó, pero ahí pues quedó una mención especial y hasta un poquito larga. Y estuvo en Roma también, donde nos dejó una perla, que es su cuaderno italiano, en la que conocemos mucho de lo que hizo en Roma y esbozos de cuadros que elaboraría posteriormente. Aquí ya vemos ese estilo rococó que tiene unas características algo diferentes de las que habíamos visto antes, esos colores pastel, contrastes de luces y sombras que no habíamos visto antes. Hay una ornamentación especial en el vestido, curvas más suaves y sinuosas. Bueno, pues es el barroco que en esos momentos estaba con él. Vamos a ver, es que si me vuelvo no me van a escuchar, pero ustedes lo van a ver todo. Es un cuadro para mí central, capital, así, en los tapices de Goya. La era o el verano, descanso de segadores, juegos de niños vigilados por la madre, una maternidad y una paternidad. Vamos a ver si las encontramos. Vaya. Aquí ha pasado algo. Aquí hay una paternidad, una maternidad, una mamá asustada porque se van a hacer algo con esta horca, este gran respeto a los animales. Aquí, vean un detalle, aquí esta maternidad con dos puntos, ha visto la expresión de la mamá. Y con 2 puntos el niño que no quiere la comida, con un punto para el ojo el cariño del padre, con una mirada de aquí la burla a este que están emborrachando, entre otros 2. No sé si me oyen bien, intento acercarme. Es un cuadro que tiene una gran historia, es un cuadro con olor a trigo, ya anima aquí que viene una tormenta de agosto, es un cuadro capital, es un cuadro de estilo naturalista, que posteriormente, siguiendo la línea de Goya de este naturalismo, personas como Jules Breton o Jean-François Millet siguen en esta línea. Goya siempre hace escuela y anticipa y abre puertas. Es un cuadro que le tengo un cariño especial y yo creo que muchos de ustedes pues coincidirán. Bueno, pasamos al segundo punto, pintura religiosa. ¿Era religioso o no era religioso Goya? No vamos a entrar. Una vez dijo que mi religión es mi pintura. De etimología iba bien, porque religare es unido a, ¿verdad? Religare, pues era religioso con su pintura. Lo demás ya son otros temas que cada cual puede tener criterios propios. Veremos el coreto del Pilar, algo del Regina Martyrum y pinturas del Aula Dei. Atención con Aula Dei, que es algo poco conocido, pero críticos de la talla de José Gudiol, padre de Montserrat Gudiol, además amiga nuestra, vecina, que nos dejó hace unos años, lástima. Bueno, pues la familia Gudiol, donde su padre tuvo mucha influencia en Montserrat, nos dice que es una de las obras maestras, lo que vamos a ver del Aula Dei, de la pintura española mural de todos los tiempos. Yo añadiría, siempre tengo pasión especial por la pintura al fresco de San Antonio de la Florida. Es algo que únicamente que las 3 últimas veces que he intentado verla estaba cerrada, pero bueno, alguna vez la había abierto y si no, pues hay buenas fotografías para recordarla. Veremos un cuadro descomunal de pintura religiosa como es La Comunión de José de Calasanz, donde ya ese estilo un poco neoclásico que vemos al principio se va derivando hacia un estilo romántico. Lo verán ustedes muy bien expresado en la obra de Goya. Hay un Cristo en el Huerto de los Olivos, otra donación como la Comunión de San José de Calasanz a los Escolapios, donde él había estudiado el prendimiento de Cristo y San Hermenegildo. Vamos a ver aquí ese contraste del neoclasicismo, ese arte sereno, equilibrado, exacto, luminoso, equilibrado, con fidelidad al pasado y a los clásicos, por el romanticismo, donde ya hay emociones, donde hay luces, donde hay sombras, donde hay pinceladas sueltas, largas y emotivas. Es muy bonito el contraste entre ambos. Son respetables ambos, pero nos permite ver ese genio interior propio, inconfundible e irrepetible de Goya. Esta es la adoración del nombre de Dios, el coreto del Pilar. Si van ustedes al Pilar, no lo van a ver, porque hay que subir mucho la cabeza, no
No acertó Zaragoza con Goya. Hizo esto y después el Regina Martyrum con Valleu se enfadaron y el final fue muy triste porque le dijeron, mira, te pagamos y no vuelvas más por aquí y además por escrito, así de claro. Y las joyas que solíamos dejar de regalo para la esposa, a ti ni te los damos. Esa fue la despedida de Zaragoza a Goya en el Pilar. Si llegan a tener un poquito de vista de futuro, y estoy hablando de mis dolores propios, no digo que sea una capilla toda para Goya, pero una capilla tan maravillosa con un pintor como tenían, de haber sabido ver un poquito el futuro, tendríamos una joya que si no sería la Capilla Sixtina, se parecería un poco. Bueno, lo dejo porque si no me solivianto y me estiro demasiado, no es el caso. Bueno, aquí ya estamos en el Aula Dei. Aula Dei, donde se le encarga un ciclo de pinturas del nacimiento y vida de la Virgen María. Aquí, por supuesto, demuestra la maestría y oficio a la hora de enfrentarse a las grandes composiciones. Pasaron muchas incidencias, desamortizaciones, guerras, descuidos, abandonos. Los hermanos Buffet la restauraron y está muy digna de ver, difícil de ver también. Peñaflor, a pocos kilómetros de Zaragoza, pero no tiene un horario cómodo para verlo. Esta es la presentación de Jesús en el templo, un colorido vivo, iluminación que irradia en el niño Jesús, ahí está la Virgen. Este es un cuadro que tiene esas características de Goya, ¿no? El rito hebreo de la circuncisión me parece muy bien. La Virgen tiene una expresión de inquietud muy bien conseguida. Esa mamá preocupada por el niño, la Virgen es una persona humana. Y los que tenemos el oficio de pediatra hemos visto 6.000 y está muy bien captado. Y Goya lo vio en su casa porque fue padre de 7 hijos, aunque solo le sobrevivió uno. Muy bonito este cuadro, esa luz, esos colores, me parece que está muy conseguido este cuadro. Sigamos dentro de un tema, claro, ya muy condicionado por el encargo y un poquito también pues, por la formación neoclásica. No se salió del papel para entendernos. La Virgen también nace, no siempre nace el niño, hay veces que nace la Virgen. Es curioso, yo no lo había visto muchas veces, pero aquí la que nace es la Virgen y la que le tiene es Santa Ana, ¿eh? Y San Joaquín está a la derecha, ¿no? Está con su bastón, están los que atienden a la Santa Ana atiende a la Virgen y las señoras, las mujeres atienden a la Madre. Aquí está la adoración de los Reyes Magos, un tema clásico tratado, pues como se ha tratado en muchas ocasiones. En la figura central está el rey Gaspar, hacia la derecha Belén, Melchor con su manto amarillo, se arrodilla ante la Virgen para adorar al niño y detrás pues está Baltasar con túnica rojiza y dorada. Vamos a pasar a un cuadro muy importante en la Goya, la comunión de José de Calasanz. Fue antiguo alumno de los Escolapios de Zaragoza y hay 2 opiniones, una que lo regaló y otra que no lo regaló, pero bueno, a lo mejor le puso buen precio, no importa, vamos a la pintura, pero eso de que fue un obsequio no está claro. Fue pues a lo mejor un precio ajustado. Un obsequio a las escuelas pías donde había estudiado en Zaragoza con Martín Zapater. Hay coincidencia en que este cuadro es una obra maestra de pintura religiosa, con una gran carga emocional y una descomunal belleza, describiendo los últimos deseos del santo de comulgar en San Pantaleón de Roma. Camón Aznar, un gran crítico literario, un gran humanista, tiene un museo en Zaragoza donde también hay cuadros de Goya, dice: no hay en la historia del arte un grupo tan impregnado de congoja religiosa, tan consciente de hallarse en el regazo mismo de lo eterno. Quizá el canto del cisne de la pintura religiosa, no solo de Goya, sino de todo el arte moderno. Entre los niños, aquí alrededor, está Víctor Hugo. Nos lo dijo a mi esposa y a mí en una visita que hicimos a San Abdón, la calle Hortaleza de Madrid, donde estaba este cuadro. Tengo entendido que ha cambiado de ubicación. Estaban en obras, nos vio este sacerdote que hacíamos lo que podíamos, aunque casi no había luz, y se nos acercó y nos acompañó pues, unos 20 minutos para explicarnos el cuadro. Gracias.
Aquí es donde vamos a pasar a este segundo punto, al romanticismo. Aún tendremos otra muestra más expresiva que esta. Aquí la luz cae sobre el agonizante Jesús de Nazaret, que vive momentos de angustia antes de su pasión, simbolizada por la imagen del cáliz que el ángel le ofrece. Aquí tenemos ya ese Goya suelto, subjetivo, original, dramático, sentimental en cuanto que expresa sentimientos, contrastes de luces y sombras. Este es el Goya romántico. Este es el Goya que ha dejado al padre, que ha dejado a Mens. Freud diría que ha asesinado al padre. Bueno, pues en todos los sitios se puede decir de una manera o de otra. Decía Émile Zola, hablando de este cuadro y de la obra de Goya, dice que a veces hay un impulso libérrimo y goce no medido en la pintura. Impulso libérrimo y goce no medido en la pintura. Qué descripción tan preciosa. Cristo es prendido por los soldados romanos, guiados por Judas Iscariote. Goya ofrece una técnica libre, pinceladas largas, espontáneas, expresividad y libertad. Como he dicho, Goya se aleja del neoclasicismo, en el que se educó, y se acerca al romanticismo. Un gran maestro, como fue Laín Entralgo, los humanistas sirven para todo, dijo que siempre hay que ir más allá de los maestros. Este cuadro recuerda al prendimiento de Cristo de Caravaggio en Dublín. No sé si ustedes lo han visto. Yo les digo que aparte de Dublín, que tiene cosas muy bonitas como el Museo de Escritores, vale la pena ir a Dublín para ver el prendimiento de Cristo de Caravaggio. Nada más. Vamos a ver San Hermenegildo en prisión. Decía Émile Zola, cuántas veces lo citamos a este gran hombre, una obra de arte es un trozo de naturaleza visto a través de un temperamento. Un trozo de naturaleza visto a través de un temperamento. El rey visigodo, este es San Hermenegildo, el rey visigodo ha sido castigado por su padre Leovigildo por convertirse al catolicismo. Esto es un gran pecado y hay que condenar a muerte a los hijos. Mira al cielo y le llega una fuerte iluminación. Destaca, por supuesto, el sufrimiento del santo por una expresión goyesca y romántica. Ahora quizá, no sé, pero me parece que van a ver al Goya puro. Este cuadro, la cara de San Hermenegildo, la he ampliado y quiero que vean al Goya puro. A mí me impresionó, me sigue impresionando, bueno, y me sigue enamorando. Conseguir que la mancha, conseguir que la mancha tenga capacidad expresiva del primer golpe de pincel en el que sufre y también en el que le cuida, es un privilegio para muy pocos pintores. Y Goya, abundando en esta línea, dijo que no hay reglas en la pintura y que la opresión u obligación de hacer estudiar o seguir a todos por un mismo camino era, textual, un grande impedimento a los jóvenes que profesan este arte tan difícil. O sea, predicaba con el ejemplo. Fue profesor, por supuesto, en la Academia de San Carlos en Madrid. Dejamos a la parte religiosa y entramos en palacio. Vamos a ver qué nos dan el palacio de aquellas épocas. Como hemos dicho, fue pintor de cámara de Carlos IV, de José Bonaparte durante 5 años y Fernando VII, que fue por el que huyó o se exilió a Burdeos. La familia de Carlos IV es una obra de madurez que, como todos ustedes saben, recuerda a las Meninas. Ahora la veremos y la comentaremos. La familia del infante Luis de Borbón es un cuadro muy interesante que también veremos, casado con una zaragozana noble, Teresa de Vallabriga, de Casa Zaporta, y su hija, Teresita, un cuadro de la talla de Marianito. Posteriormente fue condesa de Chinchón y casó con Godoy. Y también veremos la familia de los duques de Osuna. Bueno, todos han visto la familia de Carlos IV. Lo que no sé si alguno de ustedes se lo conocen a todos. Un amigo chileno, doctor, me dice, aquí se inspiró Gabriel García Márquez para la tribu Buendía de 100 años de soledad. Dijo que es tan complicado entrar aquí que dio un símil parecido. No sé si es tanto, pero bueno, esto me estimuló
y después de unas semanas de estudio me parece que he conseguido saber quiénes estaban aquí. Vamos a ver. Lo que, lástima, tendrán que seguirlo ustedes porque si no voy a tener tortícolis. El primero de la izquierda, que tiene unos tonos rojos, es Carlos María Isidro. Delante, en azul, está el príncipe de Asturias, que es Fernando VII. Al fondo, ahí un poquito escondida y con una mancha, está la infanta María Josefa. A continuación, era una que no quería salir en la foto. Entonces volvió la cara y dijo que a ella no le pintaban. Es derecho a la propia imagen, no está aceptado. Las dicen que quizá era la prometida de Fernando VII. Y de hecho, Fernando VII y esta señora no tienen la mano muy alejada. Quiero decir que hay esta simbología, pero dice, yo no salgo en la foto de Goya. Vale. La siguiente, al lado de esta señora que no quiso salir en la foto, está la infanta María Isabel. Después, por supuesto, la reina María Luisa, que es la que mandaba allí. Al lado está el infante, vamos a ver, sí, María Luisa está de la mano del infante Francisco de Paula Antonio, al lado el padre Carlos IV. Vamos a ver, detrás de Carlos IV, que se le ve, está el infante Antonio Pascual. Después se ve un rostro muy pequeñito, pero que mira hacia algún lado, parece que algún cuadro, que es la infanta Carlota Joaquina, que tuvimos aquí una calle dedicada a ella, en donde el señor Terradellas dijo que, bueno, que era para él, cosas que pasan. Después tenemos este poquito más alto, que es Luis Antonio de Borbón Parma. Veremos el cuadro de la familia de Luis de Borbón, que es muy bonito, y lo comentaremos. Vamos a ver si consigo buena nota y no me dejo ninguno. Y la que corresponde a la derecha está la infanta María Luisa Josefina, que lleva en brazos a su hijo Carlos Luis. Me parece que me he quedado bien, pero nos han dado cuenta algunos que falta alguien. Falta Goya al fondo, como igual que lo hizo en Las Meninas. Ahora ya los tenemos todos. La familia Buendía está arreglada, aquí un poquito más claro que en Los 100 años de soledad, un grandísimo libro. Un minuto para Carlos IV. Carlos IV, a petición del conde de Aranda, en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, fundó la Real Academia de Bellas Artes de San Luis el 17 de abril de 1872, que preside actualmente el amigo Domingo Buesa, y a la que tengo el honor de pertenecer, como pertenecía Goya, como muy bien nos ha dicho el doctor y querido amigo Manel Sans. Vamos a ver algunos de los cuadros de la familia que los hizo aparte, no los puso a todos juntos porque hubiera tardado mucho tiempo. Entonces tenemos aquí al infante Carlos María Isidro de Borbón, muy bien definidos los rasgos físicos y psicológicos, cómo hay que dominar la técnica para poder dominar las emociones. Eso lo dijo Marangoni y es muy cierto. El que sabe dominar el tema puede dominar emociones. El que empieza por el final, con todos los respetos para todos los artes, no lo consigue. Es un boceto para el cuadro que hemos visto. En La historia es la historia, alegó sus derechos al trono frente a Isabel II y dio origen a las guerras carlistas. Yo en estos momentos me fijo en la expresión tierna característica de Goya. Otro infante, Francisco de Paula, importante en este momento históricamente. Hola. Unas lágrimas de este infante fueron el desencadenante del triste 2 de mayo madrileño, cuando la familia huía, tenía que ir a Bayona por temas políticos muy complicados, no es el caso. Buena definición psicológica del infante y la ternura goyesca de siempre. Con los niños es que se deshacía y les captaba todo. Lleva una banda y placa de la Orden de Carlos III y atención, yo no lo sabía, hay muchas cosas que me faltan por saber, pero no sabía que del infante Francisco de Paula desciende la actual familia española. Vamos a ver un cuadro muy simpático que es Luis Antonio, la familia del infante Luis Antonio de Borbón. Carlos III lo destierra a Arenas de San Pedro, a Ávila, lo destierra, pero con castillo, con buena servidumbre y con Luigi Boccherini para la música de los niños y demás. Quiero decir que fue un destierro, vamos a decir, dorado. La familia se llevaba bien. Hay otras veces que políticamente acaban las cosas un poco peor y vuelan cabezas. Aquí fue un destierro pactado, correcto y educado.
La familia está en Arenas de San Pedro, desdeñado porque no quiso las púrpuras de cardenal primado, ni en Sevilla ni en Córdoba. Esto fue un motivo de destierro, así iban las cosas. Se casa con la zaragozana María Teresa de Vallabriga, que vivió en Casa Zaporta, que después se llamó Casa de la Infanta. Tiene mucha historia esta casa, acabó en París también, pero Ibercaja pues la captó, y en el edificio central de Ibercaja de Zaragoza lo pueden ver, es una preciosidad, es un lugar que se dan conferencias, un estilo plateresco exquisito, muy bien restaurado. Bueno, allí vivió ella hasta que vino aquí, y luego ya pues con su casa pasaron otras cosas. Vamos a ver un poquito el cuadro. Don Luis está jugando a las cartas, ya lo ven. Al lado está su esposa, María Teresa, con su peluquero. Después vamos a ver a los hijos. Está Luis, María Teresa y María Luisa. Bien. Este es Luis. Esta es María Teresa, que luego la veremos con 3 años. Yo le llamo la nieta de Goya, porque la pintó como una nieta. Y esta es María Luisa con su cuidadora. Aquí hemos dicho que es el peluquero. Vean que el perfil Borbón parece que genéticamente se va transmitiendo, ¿verdad? Parece que... Y aquí también parece que continúa la línea, ¿eh? Vale, pues vamos a decir sin más comentarios. Es un cuadro, lástima que no lo tenemos por aquí, está en una colección privada de Florencia. Yo he intentado, bueno, Florencia siempre uno está 3 o 4 veces, pero no tuve una mañana para buscar la recomendación y la llamada para poder verlo, pero es un cuadro fantástico. Vamos a ver, Luis sería futuro cardenal, María Teresa, la futura condesa de Chinchón y la que casó con Godoy, y María Luisa, futura duquesa consorte de San Fernando. ¿No falta alguien aquí en el cuadro? ¿No echan en falta a alguien en el cuadro? Goya, uno de los 28 autorretratos que se hizo, ¿eh? No falla, ¿eh? Además de todas las posturas, se coloca aquí o en cualquier sitio, que es una habilidad. Hay cuadros dedicados solamente a los autorretratos de Goya. Vamos a ver a María Teresa Vallabriga y Rozas, aquí la tenemos, nació en Zaragoza, 1759, hija, dicen, de la baja nobleza zaragozana. Bueno, nobleza no muy alta, vamos a decirlo así, porque lo de baja no me gusta mucho. Hija de un coronel del Ejército de Voluntarios y de la condesa de Torresecas. Casó con el infante, matrimonio morganático, es decir, cada cónyuge conserva su condición inicial. Tuvieron estos 3 hijos, María Teresa, que ya hemos comentado, Luis María y María Luisa. Vamos a ver a Teresita. Es que yo creo que no hay que hablar, solo hay que mirarla, ¿verdad? Aparece con su perrito, un bichón maltés, al aire libre, en un paisaje de montaña. Recuerda un poco el retrato del príncipe Baltasar Carlos de Velázquez, que lo veremos después. Esos espacios libres, naturales. La dulzura de Goya está presente en Teresita, y solamente mirarla y decir que es una niña encantadora, yo me permito añadir que la pintó como una nieta. Teresita ha crecido, ya se es María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de Chinchón, y la reina María Luisa decidió, no sé si le preguntó a ella o no, pero decidió que se casara con su favorito Manuel Godoy. La condesa, por tanto, se convirtió en miembro de pleno derecho de la familia real y en la dama más importante del país después de la reina. Aquí está embarazada y Goya ha visto a Pepa Valleu, Josefa Valleu, le ha visto muchos embarazos y tiene la profundidad psicológica, la sensibilidad y el oficio para captar lo que es el embarazo, creo que deseado, de esta mujer. Lo vio muchas veces en su casa, ya sea la Virgen María, ya sea su esposa, que le pintó muy pocas veces, por lo que fuere, no sé el motivo, pero pintó muy pocas veces a Josefa. Aquí, a esta Teresita que ha crecido, la resuelve fantásticamente. Luis va creciendo, vamos a ver, sí. Luis María va creciendo y recibió educación de Estanislao de Lugo y Boccherini, pero vamos, Boccherini estuvo unos años en su casa, se ve que debió aprender música bien.
cardenal de Sevilla y de Toledo, y atención en la biografía de Luis María de Borbón, presidió las Cortes de Cádiz y firmó el decreto que suprimía la Inquisición. No está mal la biografía de Luis María de Borbón. Aquí no quiso hacer como su padre y aceptó lo de ser cardenal en Sevilla y Toledo. La otra hermana, María Luisa, bueno, pues fue duquesa, perdón, estamos aquí, cardenal, y María Luisa, duquesa consorte de San Fernando. Vamos a ver una familia noble muy interesante, como son los duques de Osuna. Aquí tenemos un matrimonio interesado por las artes y por las letras, que apoyó muchísimo a Goya, apoyó mucho a Goya en su finca. Allá pintó muchos cuadros y fue un gran sponsor, diríamos ahora, patrocinador, ¿no? Pedro Alcántara, Tellez, Girón y Pacheco, ahí lo tenemos, el 9º duque de Osuna, presidente de la Sociedad Económica Madrileña. María Josefa Alonso Pimentel y Borja, su esposa, condesa, duquesa de Benavente, que abrió paso a las mujeres en la Sociedad Económica Madrileña. Ahí están sus 4 hijos, Francisco Borja, 10º duque de Osuna, Pedro Alcántara, está sentado, uno de los primeros directores del Museo del Prado, Joaquina, con su mamá, con la mano de la mamá en el hombro, junto a su madre, fue marquesa de Santa Cruz, y Josefa Manuela, que le da la mano al papá, futura duquesa de Abrantes. Todos los hijos estuvieron bien colocados, ¿eh? No hubo problemas, y me parece muy bien, si lo merecían, y unos padres tan estimuladores. Todos somos genética y entorno. Si tuvieron esta genética y este entorno, no me extraña que subieran al cielo. Vamos a ver la cuarta parte, hay 5, la sociedad de su tiempo. Vamos a ver, aquí sale el Goya un poquito en estado puro, tiene muchos encargos y tiene que hacer mucho lo que le digan, pero aquí en la sociedad hay muchos momentos donde está el Goya libre, el Goya que piensa a su manera y lo hace a su manera. Su biografía es turbulenta, sus amores, sus patologías médicas, se habla de muchas cosas, bueno, de todo aquello sale Goya, ¿no? Pintor de humanidad y sensibilidad, influido por la Ilustración. José Bonaparte trae la Ilustración francesa y 5 años de rey deja cosas, y Goya es su pintor. Vamos a ver. Las ideas de Locke, de Hume, de Rousseau, de Pestalozzi, de Voltaire, todas corren por allí, y los propios modelos suyos son los más ilustrados que encuentra por Madrid. Y retrata la infancia vulnerable, siempre se ha mirado a la infancia, lo menos la que he perseguido yo. En el libro que saldrá en alguna semana, yo pensaba que hoy podía estar, hay 112 fotografías de temas infantiles de Goya, ¿eh? Otra vez nos veremos. El maltrato infantil, la educación con violencia, la guerra de ambos bandos, cuidado que estaba con José Bonaparte, también a veces le llamó Palafox, pero no pintó todo lo que quiso. Los fusilamientos del 2 de mayo no los pintó estando José Bonaparte, los preparó para cuando vino Fernando VII, como hubieran hecho todo el mundo, porque si no, perdía la plaza seguramente. La guerra de ambos bandos, y habla del dolor. Es un cuadro que a los médicos nos toca, no digo que nos toca, nos muerde el corazón, porque es Goya atendido por el doctor Arrieta. Lo veremos. Vamos a ver, de todo este conglomerado de Goya, tiene pues todas las opiniones posibles. Logan Mategón, uno de sus biógrafos, dice que la obra de Goya es sarcasmo y crítica social. Bien. Iriarte, otro de los franceses que descubren y biografían a Goya, y además alguno de ellos estuvo en Burdeos, unos años que estuvo en Burdeos, captó muchos detalles biográficos de Goya. Iriarte fue la encarnación del espíritu revolucionario, un Rousseau español, un enciclopedista. Según Martín Zapater, su compañero de estudios de Escolapios y una correspondencia de decenas de años, dice que fue un creyente y un patriota. Como ven, hay para todos los gustos, ¿no? Para Ceferino Araujo contradice la opinión de Martín Zapater y asegura que Goya es un escéptico y un egoísta. Ya le quedan pocas cosas, pero le queda a Baudelaire. Baudelaire, en Le Fleuve du Mal, dice que es una pesadilla llena de cosas desconocidas, cauchemar plein de choses inconnues. Recientemente, Michel del Castillo, es curioso, hace un par de años, caminando por San Michel, esas librerías tan bonitas que se están liquidando, me encontré un libro ya en resto de edición de Michel del Castillo que me iluminó mucho.
Y entre las cosas que he sacado de este libro, un hombre audaz y atormentado en el que habitan numerosas personalidades, sediento de gloria y siempre muy fiel a sus orígenes zaragozanos. Michel del Castillo también tiene familia zaragozana. Vamos a ver temas ya de tema social. Vamos a ver, estamos aquí, mujer y dos niños junto a una fuente. Es un lienzo de la serie Cartones para tapices. Hoy en La Vanguardia sale un artículo mío de cartones para tapices. Lo digo porque si alguien está suscrito a La Vanguardia Digital y ponen Callaved, Vanguardia, Goya, pues tienen para leer esta noche, Además, La Vanguardia tiene, además de que son trabajadores y competentes, yo mandé 4 o 5 y tienen libertad para poner los 8 o 9 que han puesto. Me gusta, ¿verdad?, cuando concedes libertad a los profesionales que puedan trabajar a gusto. La Vanguardia es una maravilla en ese sentido, porque además de alguna corrección tipográfica que hacen a tu artículo, y estamos de acuerdo, si quieren colocar 4 cuadros más, es que hay goyistas muy buenos en La Vanguardia. Yo les animo a que lean esto y lo que van publicando, porque con personas serias y competentes se puede hablar largo y tendido. Bien, aquí están recogiendo agua. Este niño que ven con unos tonos amarillos tiene una cara un poco extraña, es el síndrome de Noonan, que evoluciona con problemas cardíacos y retraso de crecimiento. Está tan bien descrito que luego se ha podido, ¿verdad?, etiquetar médicamente. Las pinceladas de Goya aquí también van teniendo rasgos impresionistas. Pintura al aire libre, o plein air, que dicen los franceses, una perspectiva que no es la tradicional, pinceladas sueltas, visibles, esos colores puros, la luz, color, va anunciando el impresionismo. Y, aunque brevemente, con esos puntos, pues dulzura maternal, y siempre las madres dan la mano al hijo que más lo necesita. Aquí tenemos un cuadro curioso en la que reconocer los errores también es importante para todos. En las clases que a uno le ha tocado dar, pues este cuadro siempre ha sido la curación de la difteria. Cuando no había sueros ni había vacunas, esas placas que mataban a tantos niños había que cauterizarlas como fuera. Y este padre no es que las cauterice, pero va intentando hacer algo, ¿no? Este cuadro perteneció a Gregorio Marañón y para nosotros ha sido pues un icono, aparte de la pintura de Goya, de pedagogía pura. Pero no es así, porque en una numeración que hizo el hijo de Goya, me parece que Javier puso un tal Lazarillo de Tormes y cambió un poco la historia. Tengo que llamar a todos los alumnos ahora, que son unos centenares, para decirles que no es cierto. ¿Qué es lo que es esto? Pues nuevos datos indican que el ciego olfatea para ver si el Lazarillo de Tormes ha comido la longaniza que le ha dado para cocinarla. Vean ustedes ahí cómo arde en el fuego, cambiándola por un nabo. O sea, el Lazarillo, la longaniza la ha cambiado por un nabo. El Lazarillo ha pensado que además de sordo no olía, pero la anosmia no le acompañaba al Lazarillo. O sea, lo que pasó después ya no lo cuenta Goya, pero no debieron ser bendiciones. Bueno, aparte de esta anécdota de la longaniza y del nabo, un cuadro con una fuerza expresiva, con dolor infantil, que lo explica muy bien, ¿no? Podría ser un niño con difteria o lo disimula muy bien, pero quiero decir que es un cuadro que tiene unos registros magníficos y esa luz que siempre sabe encontrar en su cuadro. El doctor Rodríguez es un buen amigo que coordina un chat de clinic donde estamos 70 pediatras. A lo mejor en estos momentos ha podido venir porque tiene que hacer otras cosas más importantes que esta. Siempre hemos hablado de este cuadro y nos reímos muy a gusto porque tiene esa anécdota doble. Él también cayó en el mismo pecado que muchos pediatras con la difteria. La difteria, cuando llegó en Barcelona, fue el equipo de Llorente y Martínez Vargas los que lo importaron y salvó muchísimas vidas. Bueno, tenemos ahora otro cuadro de género de tipo costumbrista de la época, en la que es la boda, matrimonio desigual. Vean en el centro un matrimonio realmente desigual. Hay una esposa joven y otro un poquito más mayor y que tiene cierto aire simiesco. Aquí ha querido pintarlos así. Y también pues, se ve el ciclo de la vida con este niño, ¿verdad? Que, bueno, siempre esas manos extendidas tan típicas de Goya. Aquí se ve también alguna tiña y el ciclo de la vida, que es muy expresivo. Hay
se han escrito muchas páginas sobre lo que significa y las críticas y demás, y acaba con este señor ya pues algo más mayor, con su bastón. Esto es lo que pintó el cuadro de la boda. Un tema que le gustaba mucho, a lo mejor fue inducido por Leandro Fernández Moratín en sus obras de teatro. Esto de la boda desigual era un tema pues recurrente en este tipo. Un cuadro tierno, la niña Mariluz y la duquesa de Alba, ternura maternal. La duquesa de Alba adopta a una niña de color negro, Mariluz, y bueno, pues aquí está la ternura maternal que capta Goya. Cambiamos un poco el registro porque aquí estamos con el que se quebró el cántaro. Me decía hace poco una amiga que esto hasta hace poco se seguía haciendo. Goya, influido por los aires de la Ilustración, aborda este sistema de educar por medio de la violencia. Entonces, el título del cuadro, sí quebró el cántaro, hay una coma que no está puesta allí, sí quebró el cántaro, encierra pues la ironía del pintor resaltando lo absurdo del castigo, describiendo la furia de una madre ante un cántaro roto, ¿no? Bueno, pues critica así la pedagogía. Este cuadro que viene es un poquito duro, la letra con sangre entra, está en el museo, es un cuadro pequeño, no sé si lo han visto ustedes, del Museo de Bellas Artes de Zaragoza, vale la pena, no es el Prado, el Museo de Bellas Artes de Zaragoza, pero tienen ustedes 25 o 30 Goyas, que Goya no nos lo tenemos que perder nunca, ¿no? Y entre ellos está una dura crítica a los castigos con violencia en una atmósfera que tiene tintes trágicos. Goya denuncia el precario estado de la educación infantil. Vean un perro que alude a la sumisión. Los estudiantes comparten libros, la educación parece reservada a élites. Es un cuadro un poquito confuso, como de transición, no se ve muy claro lo que significa. Lo que sí que se ve claro son esas nalgas al aire y cómo castigaban lo que ese profesor creía conveniente, ¿no? Entonces, esos aires de Pestalozzi. Yo de Pestalozzi nunca me canso de hablar, quizá porque es que tengo familia en Suiza, y cerca del domicilio de mis hijos y de mi nuera y de mis nietos, pues está la Universidad Pestalozzi, está vivo. O sea, las verdades son amigas del tiempo y lo que tiene que flotar, y además, si tiene aires socráticos, eso no puede irse nunca. A los niños, dice Pestalozzi, no se les debe proporcionar conocimientos ya construidos. No se les debe proporcionar conocimientos ya construidos sin la oportunidad de aprender por sí mismos, mediante la actividad personal y el juego. Pestalozzi, creador del kindergarten, ya no es la primera vez que lo nombramos. Ahora viene un cuadro muy duro dentro de los desastres de la guerra de Goya, pero que también sirven para que algunos reflexionen y nos dejen sus opiniones. Huyen la guerra, vean esta madre en esa catástrofe que les va viniendo, cómo puede recuperar al hijo o algunos de los que perdió. Es un cuadro horroroso. Sus pinturas son un alegato contra la guerra. Dibuja las barbaridades de ambos campos, reforzando el sufrimiento y heroísmo también de los españoles, que lo pasaron bastante mal. Yo no sé en Zaragoza si Palafox fue un estratega genial, yo tengo mis dudas. Estando en París, voy a ser breve porque si no me perderé. Estando en París los domingos, cuando yo que ha comentado el doctor Manuel Sanz, yo estuve unos años yendo a París con frecuencia, incluso escribí algún libro y demás, y los domingos iba por ahí y en la guía de París, que ahora ya son todo webs, decía pues recorrido por el barrio gótico, por Saint-Germain a las 12. Nos encontrábamos ahí, siempre al lado del Banco Popular francés, y vi un señor que hablaba de un general que había actuado en Zaragoza. Claro, tomé nota y cuando terminamos la visita le pedí datos. Era un doctor en Bellas Artes, en Historia, me dio su tarjeta, me dio las referencias bibliográficas de los generales que habían estado en Zaragoza. Y me comentaba la pena que les daba, que cada mañana salían por allí pues con piedras o con zapatos o con lo que querían, puro, no sé si era un suicidio colectivo, cómo llamarle esto, y murieron 35.000. 35.000 zaragozanos murieron allí. Y me parece que en otros datos que he intentado conseguir no pasaban de 50.000 la población, ¿no? Entonces,
No sé el arte de la guerra dónde está, pero desde luego toda guerra es una barbaridad. Pero quiero dejar este dato: 35.000 muertos, 1808 a 1813. 35.000, casi no recuerdo a Gaza. Cierro el paréntesis, que si no me pierdo. Recordemos en ese momento que el rey de España era José Bonaparte, no pudo pintar todo lo que quiso, y volvemos a Goya. En la guerra, la miseria y el hambre ve el origen de la deshumanización del hombre y su pérdida de individualidad. Vean lo que dijo Mayer de la guerra, a lo mejor es de lo menos malo de todo lo que les voy a contar hoy. Mayer vio así la guerra en la obra de Goya. Mayer era un hispanista alemán que hizo su tesis doctoral sobre Rivera. Valorando la obra de Goya en sus críticas a la guerra, en sus desastres, nos dejó algo que también se puede esculpir en piedra para todos los que estén batallando. La guerra, viene a decir Goya, no es eso de las marciales patrioteras que pregonan para engaño y perdición de los hombres. La guerra es esta barbarie, esta carnicería, este horror, este envilecimiento, este desbordamiento de la animalidad desnuda. No se quedó aquí. Podéis colocarle encima laureles, brillos y charangas. Podéis vestirlas de banderas. Nunca taparéis su repugnante cieno. Fuego de odio que no purifica y sangre de crimen que traga la muerte. Mayer falleció en Auschwitz en el Holocausto. Aquí viene otra perla de Goya, que cuando pasen los siglos, espero que esto no desaparezca nuclearmente, pues la seguiremos admirando. Goya y su médico Arrieta. Autorretrato. Agradeció al doctor Arrieta, era de Burgos, su acierto y esmero con el que le salvó la vida en su peligrosa enfermedad. Tenía 73 años entonces. Ahora, antes 73 años eran mucho. Acabo de saludar a un amigo colega que me dice que tiene 95, yo digo que está mintiendo. Pero aquí hay muchos que los 90 años los van superando cómodamente. A los 80, adolescentes. Es a partir de los 90 que se van cuidando un poco. Bueno, aquí tenía 73 años. Expresa este magnífico cuadro un enfermo, Goya, desfallecido, recogiendo las sábanas, mira cómo cogen las sábanas, con mano febril, y el médico le sostiene y le hace beber un medicamento. El paciente está moribundo, con la cabeza caída y expresión ausente. Esa calma, esa serenidad, ese sein, ¿verdad?, del doctor que le está atendiendo, ya es una garantía de curación. Marañón decía que los médicos pueden curar hasta con el color de la corbata. La presencia médica, la atención, la compasión, el respeto, la prudencia y la ciencia pueden hacer milagros. Hay un compendio de todas estas cosas en este fantástico cuadro. Gran maestría para expresar su enfermedad y la humanidad del médico. Y ya vamos terminando para pasar a los retratos infantiles. Está documentado, les he dicho, que el matrimonio Goya-Badeu perdió 6. Valleu perdió 6 hijos, aunque ponga aquí 4. Francisco sobrevive y esta historia le condicionó de alguna manera, ese es mi punto de vista. Marianito pertenece a la mejor historia. Veremos a Manolito Osorio Manrique de Zúñiga, que es la joya del Metropolitan de Nueva York. Parece que Marianito el patrimonio del papá no lo cuidó muy bien, y lástima que tenemos la obra demasiado expandida por el mundo. Bien, el niño Luis María Cistué también es un personaje muy interesante, que sería miembro de la Real Academia de San Luis como Goya y rector de la Universidad de Zaragoza. Llegó a ser hasta capitán general de Zaragoza en los sitios o algo así. Una personalidad muy nombrada y muy reconocida en los ámbitos de Zaragoza. Otra vez tenemos aquí a Marianito, hijo de Francisco Javier Goya y Gumersinda Goicoechea. Su sombrero de copa, su cuello de encaje, la mano derecha llevando el compás de la partitura que él cree conveniente en aquel momento, ternura y viveza. Vuelvo a citar a Matteo Marangoni. No quiero criticar ningún tipo de arte, yo hablo de Matteo Marangoni. Quien sea cumplido dueño de la forma,
quien sea cumplido dueño de la forma, le será fácil dominar también el sentimiento. Ha dicho mucho en poco rato, ¿eh? Quien sepa manejar la forma, quien tenga la escuela de Luzán, de Valleu, de Italia, de Mens y de la Academia de San Fernando en Madrid, donde estuvo 20 años y llegó a ser director, quien tenga eso puede expresar el sentimiento de su nieto. Habrá otros que tendrán que explicarlo y convencer de que son de otra forma. Está a la altura de sus maestros Rembrandt y Velázquez. Ahora van a ver un cuadro de Rembrandt, uno de los admirados por Goya. Rembrandt, Velázquez y la naturaleza. Este es el hijo de Rembrandt, Titus. Esa luz de Rembrandt es la que le gustaba a Goya. Fue el cuarto y único hijo. No solo le pasó a Goya esta desgracia, también le pasó el único hijo. Aquí aparece con frecuencia como modelo en pinturas de su padre. Aquí lleva el hábito franciscano. Otro de los ídolos de Goya es Velázquez, en este precioso cuadro, que recuerda un poco a Teresita cuando estaba con su bichón maltés, ¿verdad? Tiene algo de una inspiración similar. La caza se consideraba en aquella época una de las primeras asignaturas educativas. Bueno, cada época es cada época. Están las encinas del Pardo, ese guadarrama azul, una magnífica expresión. Consigue una magnífica expresión de este niño, viveza, y respecto a los ojos, hablan hasta casi cerrados con este perro. Y miren aquí cuánto quiere a su dueño este perrito que está aquí también. Es Velázquez, creo que no hay que decir muchas cosas más, pero que no solo es el niño, sino que también esos animales, mascotas que le acompañan. Aquí tenemos a Marianito, ha crecido, aquí es un adolescente esbelto, está en sus 17 años aproximadamente. Y bueno, vamos a hablar un poco del padre de Marianito, que es Francisco Javier. Este es Francisco Javier. Lo pinta menos veces que a su nieto, esa es la verdad. Yo, al menos, no he encontrado mucha bibliografía ni fotografías de su hijo, más del nieto. Nació en 1774, cuando llevaban 11 años casados, y cuando en el 78 tenía 4 años, así habla de su hijo, en este caso, dice: tengo un hijo de 4 años tan precioso que la gente lo mira extasiado por las calles de Madrid. Bueno, ya nos dejó algo para el hijo, que si no iba todo para el nieto. Esta imagen pertenece a un medallón que realizó con motivo de la boda de su hijo con Gumersinda Goicoechea. En la boda conoce a Leocadia Zorrilla de Weiss, que sería su amante y que le acompañó en su exilio en Burdeos. Hemos citado varias veces los 6 hermanos de Javier que fallecieron, yo creo que como mínimo 30 segundos para llamarles por su nombre: Hermenegilda, Vicente Anastasio, Francisco de Paula Antonio Benito, María Pilar Dionisia, Eusebio Ramón y Antonio Juan Ramón. Murieron al nacer o en edad temprana. Vuelvo a repetir que en el siglo XVIII 3 de cada 4 niños no llegaban al año de edad. Epidemias, malas cosechas, hambre, hambruna, higiene muy deficiente. Otra perla goyesca, Manolito Osorio Manrique de Zúñiga, la joya del Metropolitan de Nueva York. La última vez que estuve en Nueva York, en el programa del Metropolitan, estaba Manolito. No sé si lo habrán cambiado. Su traje rojo, ceñido con una franja dorada, una cuerda atada a una urraca que lleva un papel con la firma del pintor en el pico. Vamos a ver la simbología que significaba eso, con tantos reyes y con tantas historias y tantas cosas que se pueden contar. Y una jaula con jilgueros. ¿A quién había puesto en la jaula Goya? Bueno, de simbología y libros escritos que no es el momento de exponer. Y, por supuesto, esto sí que se puede exponer, esa tierna mirada de Goya para los niños. Hay una cosa: Goya sabía que las urracas saben tomar el pelo muy bien a los gatos y les esperan siempre cerca de los árboles. Hablando de miradas de mascotas, miren esa expresión felina. Esa expresión felina es fantástica y además tiene la ventaja de que no le asaltan. Aquí los tiene bien sujeto
y no le pueden atacar, pero la expresión de esos perros que hemos visto, la expresión de esos ojos es digno de Goya, del que sabe manejar el fondo y sabe darle emoción y expresividad a las miradas. Aquí tenemos a un chico un poquito más serio. Este es Vicente Osorio de Moscoso, 10 años. Parece que no quería salir en la foto y al final le forzaron. Y ahí está el chico serio y tímido, con su peluca, su casaca, su camisa blanca, las chorreras, y el perrito parece que le dicen, oye, anímate un poco que tienes que sonreír en la foto, ¿no? Parece que no le gusta la pose que tiene. Aquí tenemos otro buen cuadro de Goya, Pepito Costa y Boneix. El padre de Pepito Costa era médico de Fernando VII, mono blanco, chaqueta verde, eran uniformes de los soldados de la época, su tambor y sus juguetes. Otro buen cuadro de Víctor Guille, de 6 años, hijo de un general, de José Bonaparte, vestido con uniforme azul, cuello alto y un libro abierto. Qué detalle tan bonito, un buen detalle educativo de este niño. El traje era propio del cuerpo de pajes. Ahora aparece su tío, que también estaba en Madrid. En estos 5 años de Bonaparte, pues tenía ahí su corte. En su corte andaban pues todo tipo de personas. Este es general de Napoleón, tío de Víctor y amigo del general Hugo, padre del escritor Víctor Hugo. Estudió en Escolapios de Madrid y Víctor Hugo admiró mucho a Goya y escribió mucho sobre Goya. Y ya el último cuadro va a ser el de Luis María Cistué. Aquí tiene 2 años y 8 meses, vestido como los niños de la alta sociedad de la época, con su traje azul, su fajín rosa, su cuello de encaje. Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y llegó a ser rector de la Universidad de Barcelona. También fue tercer barón de Manglana. Únicamente unas consideraciones finales, un poco de síntesis de lo que he intentado ofrecerles. Empezar por lo que decía Sánchez Cantón: Goya nos dejó la más seductora galería infantil que escuela pictórica alguna pueda exhibir. Coincido con él. Respecto a juegos infantiles, esa alegría, la crítica social, pobreza, enfermedades, fue un notario de su tiempo. En las pinturas religiosas, lo que nos dijo José Gudiol, un gran crítico, el del más exquisito, sobre Goya, una de las obras maestras de la pintura mural española de todos los tiempos se refería a Oladey, y yo me permito añadir siempre San Antonio de la Florida. Camón Aznar sobre José de Calasanz, una obra monstruo de la pintura religiosa de todos los tiempos. No hay en la historia del arte un grupo tan impregnado de congoja religiosa, tan consciente de hallarse en el regazo mismo de lo eterno. Lo que dijo también Gudiol sobre lo que es la corte y lo que es la calle. Goya sabe mezclar el mundo cortesano y la gracia del mundo popular, que siempre alternan en la obra de Goya. Francisco de Paula, Carlos María Isidro, Teresa de Borbón son perlas para la historia de miles de años que sigamos viendo estas joyas. Excelencia pictórica infantil, la sociedad de su tiempo donde sí que pone el dedo, la infancia vulnerable, el maltrato, la educación con violencia, la guerra. Mayer lo que nos dijo de la guerra inspirado en los cuadros de Goya, y el dolor de los pacientes, el paciente Goya. Se habla mucho de las enfermedades, no es el caso, pero como un médico le cura, le alivia y le consuela. Retratos infantiles, quizá es el punto más caliente y más álgido, esa pérdida temprana de 6 hijos, su hijo Javier, su nieto Marianito, la pasión de su vida, los que acabamos de ver, Manolito Osorio, Víctor Guille, Luis María Cistué y, por supuesto, Marianito, son obras maestras de la pintura infantil. Repito que Goya tuvo una formación pictórica con Luzán, Valleo y Mengs, entre otros. Viajó a Italia, estuvo muy vinculado a San Fernando. Es un profesional íntegro en su formación. Su padre era dorador de retablos. Por ejemplo, en San Pablo y demás era lo que doraba, y un hermano suyo también doraba retablos. También fue el que, viendo sus cualidades, lo acercó a Zaragoza y lo puso en estas escuelas que él conocía también. Del neoclasicismo inicial pasó a un barroco con sello personal y al romanticismo. Hemos visto por ahí a Leovigildo, ¿verdad?, donde se derrama su pincel, su color, su espiritualidad y su genio. Se dice que
ninguna escuela pudo sujetarle, efectivamente. Del neoclasicismo pasa al barroco, del barroco al romanticismo. Goya es Goya con 4 letras y se acabó. Que no hay reglas en la pintura y que la opresión u obligación de hacer estudiar o seguir a todos por un mismo camino era un grande impedimento a los jóvenes que profesan este arte tan difícil. Predicó con el ejemplo. Francia le atrajo y decidió exiliarse en Burdeos con sus amigos ilustrados de Madrid. Influyó en Manet, Delacroix, Cézanne, Matisse, Daumier y otros, admirado por Víctor Hugo y por Musset. Historiado y descubierto tardíamente, hubo un espacio muy amplio donde Goya no lo habían levantado. Fueron los franceses los que los levantaron con Mategon y Iriarte. Baudelaire pone a Goya entre los faros que han iluminado el mundo. Goya dejó una obra inmensa, con genio propio, precursor del arte contemporáneo. Y hay pocos trabajos sobre la infancia en Goya, en sus pinceles. Aquí he intentado ofrecer un poquito mi grano de trigo, que se ampliará en 200 páginas en el libro que está a punto de nacer. Está en el quirófano en este momento. Como decía André Gide, con esto ya les dejo, ruego que me juzguen más por lo que pude decir que por lo poco que he podido aportar con un genio como Goya. Muchas gracias por su atención y por seguro que las aportaciones que harán, donde aprenderé con ustedes. He dicho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Joaquín, muchas gracias. Gracias otra vez. Sí. Ha sido estupenda, maravillosa tu disertación. Has manifestado un gran conocimiento de Goya, de las personas que más sabe de Goya, que no es tu único preferido. Yo sé que tienes otro gran preferido, que es Don Santiago Ramón y Cajal. Sí. Qué bien lo has expresado. Gracias. Y también creo que vale la pena comentar la obra de Goya. Modesta persona como soy yo en este sentido, no experto, pero que bien refleja la época de su época, sí, y sobre todo en la expresión emotiva y afectiva de los personajes de su obra, que bien se expresa esta interioridad, esta auténtica identidad de las personas. Esto es una obra de arte, es expresión de la interioridad más profunda del ser humano. Esto es crear. Como decía Parménides, del nada absoluto no puede surgir nada. Si surge es crear, es una obra de arte. Es un gran artista, Goya. Es una joya y un orgullo para todos. Y también tú eres un orgullo para nosotros. Ay, gracias. Sí, perfecto. Gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Creo que hay muchas cosas que comentar aquí. Sí, Ildefonso. Perdón. Ildefonso parece que quiere aportar. Ildefonso, sí. Buenas tardes, Joaquín, amigos. Yo que a veces me cuesta callarme y que muchas veces me dicen que hablo demasiado, y el doctor me conoce, esta tarde no puedo hablar, porque no solamente porque estoy un poco carrasposo, invernal, sino que estoy anonadado, literalmente anonadado, crujido de emociones y de sensaciones que he tenido esa tarde ante un profesor magnífico que ha hecho un libro, pero que hoy ya es el libro. O sea, no sé por aquí lo has mencionado, porque no lo vamos a comprar, porque prácticamente... No, yo solo lo regalo. Has vertido. No hay que regalar los libros, don Joaquín, no hay que regalar nunca un libro. Salvo que sea un libro usado, claro. Pero libros propios no. Yo quería decir, es que yo creo que le va a parecer una butada, pero no, deberían de prohibir esta conferencia en un centro en un lugar como este, en un colegio de médicos. Y deberían de prohibirlo a todos los que quieran estudiar medicina, porque si leen el libro, hoy en la conferencia del doctor, van a dejar la profesión de medicina y se van a convertir en expertos en Goya, van a hacer bellas artes y nos vamos a quedar sin médicos y sin pediatras. Yo mismo, que soy otra cosa, ahora mismo me da pena ser tan mayor para no empezar a estudiar bellas artes y Goya,
al cual hoy nos has descubierto una visión, yo creo, extraordinariamente profunda y que dan ganas de que sigas. O sea, que sigas hablándonos de este hombre portentoso, que es tan grande y tan luminoso que ha ocultado otras figuras de la historia de esa época. Y últimamente estoy descubriendo los liberales de esa época, de los que hablabas, de Jovellanos. Hay un tal Ceballos, que es un héroe que tú conocerás, que nadie sabe quién es, o casi nadie sabe quién es, que fue el presidente del gobierno con estos reyes de los que... En fin, no quiero ser pesado, estoy anonadado, sorprendido y maravillado. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Ildefonso. Los Gracias. amigos hablan así. Si me permites contestarle una cosa, con tu permiso. Yo creo que sí que tiene derecho a hablar aquí, en el Colegio de Médicos, de Goya. No sé si estarás de acuerdo o está de acuerdo, pero la medicina es la más humanística de todas las ciencias y es la más científica de todas las humanidades. Son palabras de Pellegrini, gran filósofo y médico. O sea, creo que es muy apropiado hablar de esto. Gracias. Creo que está muy bien hablar de esto aquí. ¿Alguien más quiere hablar? Yo al doctor Callavez, gran conocedor de Goya y que sé que viaja mucho buscando sus lugares, le preguntaría cuál es el recorrido más a la mano para ver sus cuadros, tanto en el entorno madrileño como en el entorno Aragón. Aula Dei, Las Fuentes, María. Sí. Bueno, en Aragón tenemos Museo Camón Aznar, un poquito de... tenemos el Museo de Bellas Artes y tenemos el Pilar, el Coreto, Regina Martyrum. Tenemos el Aula Dei a 8 kilómetros en Peñaflor, donde hemos puesto 3 o 4 de los 11 o 12 que hay. El resto, bueno, está en Alagón, está en Muel, pero normalmente es obra menor, son pechinas de las iglesias, la fe, esperanza, la caridad, que está muy bien y que también el recorrido merece la pena. Pero después de sus estudios en Zaragoza con Luzán, que le formaron muy bien, y con Valleu, de Zaragoza le echaron, por decirlo así. Y también hay que decir que Valleu era pintor de la corte, estaba casado con su hermana y es él que le facilitó que fuera a Madrid, y en Madrid fue donde se levantó. Entonces, para ver la obra de Goya también fuera de Aragón, aparte de que está la diáspora mundial de Metropolitan, Madrid hay una perla menos conocida de la habitual, es el Museo Lázaro Galdiano. Para ver la era ya vale la pena, y luego los cartones para tapices, y luego pues toda la obra de Goya en el Prado es fantástico. Recorridos físicos, pues no sé, los temas que va tocando él, pero yo creo que el Prado es la clave, el Lázaro Galdiano, nuestro Museo de Bellas Artes en Zaragoza, que han estado ahora en la Aljafería, hay pues unos 35 cuadros, quizá unas obras un poco menores, pero sin embargo tenemos La letra con sangre entra y hay algunos temas muy buenos. Y bueno, es cuestión de ir recorriendo y unos que te vayan llevando a otros, pero al final pues se van consiguiendo. Lo que sucede es que muchos están fuera y hay que ir a buenas publicaciones, buena bibliografía. Y bueno, y si te vas a Nueva York, en el Metropolitan, no recuerdo ahora el número, pero 15, 18 cuadros de Goya tienen allí también. Una pena la diáspora que hemos tenido. Pero bueno, hay que emocionarse que aunque no los veas en directo, si ves los buenos tratadistas que hemos tenido, como Gudiol, como Sánchez Cantón, como Tomlinson. Tomlinson es lo último que hay. Yo lo encontré en el último viaje que hice en Madrid. La mejor bibliografía que hay ahora sobre Goya es Tomlinson. Entonces, uno se concentra, uno tiene datos muy fidedignos, muy serios, muy contrastados, y te llevan a otro lugar, y de otro lugar te llevan. Tomlinson es el punto caliente en este momento de la bibliografía de Goya. Un libro hermoso, con unas 600 páginas. Lo compré en el Museo del Prado y la verdad pues es esto, es inagotable. Goya es inagotable porque levanta corazones en todas las épocas y en todos los lugares donde va, y yo particularmente pues no me tocó el corazón, me mordió el corazón. Goya me mordió. Y aquí estoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, gracias, Joaquín. En nombre del Colegio de Médicos y en nombre de todos los presentes y los que nos están oyendo y viendo online, Sí, sí.
lo hemos pasado muy bien, la verdad. Gracias. Muy bien. Un abrazo. Un fuerte aplauso.